Bueno, dice la congresista Mavila que vamos a disentir en este tema, en la ley Antauro. Pero antes en Twitter me dicen que Dolly Herrera López fue la jueza que dio libertad a Carlos Manrique de Clae cuando cumplió 1/3 de su pena. Ajá, ya, medio raro esto. Por eso hay que investigar bien a los jueces. ¿Quiénes son los que están haciendo justicia en nuestro país? Yo no sé, pero la señora Dolly Herrera está bienvenida siempre a ese programa, pero lo que usted ha hecho hoy día, sinceramente, es vergonzoso. Muy mal hecho. Pobres policías, no hay derecho. Los han tratado peor que animales, arrastrándolos, y solo 2 personas. Bueno, ya, no voy a renegar. Ahora voy a renegar con la ley Antauro. ¿Por qué han hecho esto en el Congreso? Porque no es la ley Antauro propiamente. Mira, Milagros. A ver, hay alrededor de 40.000 presos, si la memoria no me es infiel, que estaban en la condición de ir acumulando tiempo para poder solicitar los beneficios. Es decir, en la cana, disculpa el término, no está bien, estaban juntando trabajo o estudio para pedir la redención de la pena por educación y trabajo. O algunos, en delito más leve, estaban acumulando tiempo para pedir al 1/3 de la pena libertad. O en delito más grave a la mitad de la pena, o en más grave a las 3/4 partes de la pena. Entonces, por beneficios penitenciarios, 1 de cada 10 presos nada más estaba saliendo antes de esta ley que se denomina Antauro. ¿Ok? Ahora, o sea, ¿esta ley ha sido pensada en los 40.000 y no en Antauro? Sí, ¿y sabes de dónde viene? Ya, sí, en eso sí estoy convencida. Ya. ¿Sabes de dónde viene? De la altísima tuburización de la prisión. Yo he ido los 2 últimos meses en la semana de representación a cárceles, al Urigancho, y cuando entran los presos te agarran como una horda diciendo, ¿por qué no podemos pedir nuestros beneficios si estábamos acumulando para pedirlos? ¿No? Entonces, una ley, pues, querida, rige desde el día que se promulga para adelante. Nunca una ley rige para atrás. Ya, pero, entonces, pero también se podría distinguir de a qué tipos de reos se puede dar esos beneficios. Mira, ¿o no? Y es saber el segundo argumento, por supuesto, ahí sí coincidimos. ¿Por qué? Porque esta ley que se ha dado no dice que cuando tienen el tiempo o los requisitos de la ley tienen que obtener los beneficios. Nunca los beneficios son así. La naturaleza de los beneficios no es obligatoria para que el juez la conceda, es facultativo. O sea, si yo estoy en la cárcel, ¿no es cierto? Sí. Tengo mis documentos, he cumplido mi tiempo, solicito el beneficio, no es que el juez está obligado a dármelo, es facultativo del juez. Depende de su actitud en el penal, de si ha trabajado, estudiado. Pero depende también del delito que has perpetrado, depende también del delito que has perpetrado. ¿Usted le daría si a mí me dice, preguntas a mí, yo ya lo he dicho públicamente, yo a Antauro Humala no le daría beneficio. No le daría, pero... ¿Y sabes por qué no le daría? Por argumento, por el delito que he perpetrado, pero también por la conducta que cuando yo he sido presidente del INPE tenía en la prisión, juntándose con narcotraficantes, metiendo celulares, metiendo señoritas, haciendo eco de su poderío intracarcelario, ¿no? Yo no le daría, pues, porque no lo merece. Entonces, lo que se ha dado con esta ley, mal llamada a mi juicio Antauro, es la facultad de que los presos que tienen la documentación puedan solicitar el beneficio. El juez no está obligado a dárselo. Ya, pero apelo a su reflexión, digamos, a la serenidad de su análisis. ¿Usted cree que un juez llega el expediente de Antauro, tiene que emitir, ¿no es cierto?, su fallo? Va a decir, es el hermano del presidente, va a haber la presión política, no sé pues si el presidente Mendoza se va a plantar y va a decir, aquí no hay nada, Antauro se tiene que quedar en la cárcel porque mandó asesinar a los policías, fue un irresponsable y no va a salir libre. ¿Usted cree que un juez va a soportar toda esa presión y va a decir, sí, Antauro se queda en prisión? Yo comprendo tu duda, amiga, pero yo le creo al presidente del INPE porque es una persona honrada, ¿no? Y él decía ayer en una entrevista que Antauro solo podrá solicitar el año 2019 liberación condicional cuando cumpla las 3/4 partes de la condena y además previo pago de la reparación civil de 1.230.000 soles. O sea, 2019 Humala ya no está en el gobierno. Por eso. Obviamente. Entonces no es tan así. ¿Por qué Marta Chávez, que es tan, conocemos a nuestra amiga, no tan firme en sus concepciones, ha retrocedido en esto? Porque ha comprendido que
si analizamos así rigurosamente la posibilidad de Antauro de pedir beneficio, esto lo va pero a poder pedir beneficio el 2019. Usted le va a daría, poder pedir, pero yo no le daría ningún beneficio. Pero eso el juez lo va a decidir. Ya, pues, pero congresista Mavila, yo no le daría, yo no le daría. Yo tampoco pero le daría, pero Amanda, por no abrirle la puerta a Antauro se la voy a cerrar a 39,000 presos, pues, amiga. Ese es un tema ya de costo-beneficio. Y también el otro, ¿por qué el gobierno retrocede? No es por Antauro, el gobierno retrocede porque las cárceles están reventando. En el presupuesto para el próximo año solo están contempladas la infraestructura para construir 5 cárceles. Y como dice bien el presidente Limpe también, en función de cuánta gente entra y cuánta gente salga, deberían construirse por lo menos 10 cárceles por año, que por supuesto el gobierno no lo puede construir. ¿Y sabes qué? Adentro de la cárcel Milagros, ahí es donde se hace el proceso de socialización. Sí, no, y además entiendo, he hecho muchos reportajes en la cárcel con el Mavila, y me da mucha pena con las personas que, como usted dice, piden una resocialización, hacen, digamos, sus actos de contrición, empiezan a estudiar, a trabajar. Y así como hay esos milagros, hay también criminalidad organizada. Por supuesto. La Dirección Regional del INPE hace unas semanas ha mandado alrededor de 30 presos a Chayapalca, en Puno, entre ellos presos de alto nivel de riesgo, como por ejemplo que estaba vinculado a, por ejemplo, este señor que estaba vinculado a la persona que asesinó al presunto socio del señor Kenji Fujimori, ¿no? Y entonces estas personas estaban con informes de inteligencia del INPE organizando en forma encubierta actos de riesgo para alterar y realizar motines con posible toma de rehenes, quema de colchones, reyerta y fuga masiva, acción liderada de parte de un grupo de internos, ¿no? Que son integrantes de bandas organizadas criminales, ¿no? Y entonces, ¿y dónde? De Piedras Gordas, uno, que se supone el penal de mejor, no se supone, el penal de mejor desarrollo tecnológico y seguridad. Entiendo. Entonces, con estos, ninguna concesión. No, pues, ninguna, pero tampoco ninguna concesión con un supuesto, entre comillas, político que pretendiendo hacer una, entre comillas, asonada a un presidente democrático, coge una secuestra policías, los atan peor que animales y los matan. Sí, Milagros, o sea, pero también hay gente que, mira, puede no ser primaria, puede ser hasta reincidente, ¿ya? Pero una cosa es robar 3 veces 50 soles porque estás drogado, ¿no? Y otra cosa es ser integrante de una banda de alta criminalidad. No, estoy de acuerdo. Entonces, hay gente, no por culpa de don Antauro, se va a impedir que gente pueda eso solicitar sus me queda claro, beneficios, ¿no? El origen, como usted refiere, no fue pensar en el hermano del presidente, fue pensar en estos 40,000 internos. No, en que las cárceles están reventando. De acuerdo, pero usted sabe que este es la luz verde. La ventana por donde, y además pues que, como usted misma lo ha dicho, es un reo soberbio, ¿no? Que arma sus propias trifulcas políticas desde prisión, jamás se ha arrepentido de lo que hizo. Últimamente parece que está más tranquilo, no parece que o de repente lo han callado. El traslado a... Claro, su hermano lo tiene callado, ¿no? ¿Te acuerdas que lo trasladaron por un tiempo al pabellón de la Marina, de repente lo ha tranquilizado? Sí, pero también Pérez Guadalupe debe haber recibido la dirección vertical de Palacio de... O sea, cállalo, ¿no? Porque este señor estaba haciendo lo que quería en la prisión. Yo le dije al presidente una vez que su hermano iba a ser un problema para su gobierno dentro y fuera de la prisión, y esa opinión yo la mantengo. Usted la mantiene. Sí. Y como mantiene que si usted fuera la jueza, usted no le daría este beneficio. Yo no le daría, si es que mantiene esa conducta, obviamente si cambiara su conducta. Pero si cambiara le daría, yo no le daría, pues, congresista Mavila, porque es lo mismo que esta sentencia. Entonces mañana yo también, junto a varios reservistas, me nombro la comandante, ¿no? Como Antauro y Ollanta lo avaló desde su residencia en Corea. Agarro una comisaría de Vilcashuamán, ahí bien lejana, donde no hay nadie, secuestro a 4 policías y digo, ya pues, el presidente Ollantumala no debe estar en el gobierno. Milagros. Hago además un periódico, ¿y qué hago? Mato a los policías. Milagros. No se pase. Estamos hablando del 2019. Pero no importa, él debe purgar su prisión. Expresar mi punto sí, de claro. vista, ¿no? Estamos hablando de más de 8 años de prisión, ¿no?
te lo podría decir en poesía, ¿ya? Sí, dígamelo, Cuando por el favor. preso piensa en la luz, es la misma que te ilumina. Y no estoy hablando de Antauro, sino en general de todos los presos. Ya, y le puedo preguntar algo. ¿Y quién le devuelve la vida a esos policías? Así pasen 8 años. No, ¿Por qué en el nadie Perú? le devuelve. ¿Y por qué Para en el eso Perú está la tenemos pena. que Yo no lo pensar? estoy defendiendo. Pero usted me dice, Para ya eso habrán está la pasado pena. 8 años. Pero, me va a perdonar, a mí qué me importa. Él mandó a matar a 4 policías inocentes. Con esa filosofía, Sí. Milagros, ya no debería haber beneficios penitenciarios. Para gente así no debería haber. Y Pero deberían para de eso está para el discernimiento siempre. del juez. Para eso está el discernimiento Ya, pero del yo juez. le pregunto, usted como jueza, al final no le va a dar. Yo te digo, depende de la actitud. hasta esta circunstancia yo no se la daría. Pero usted luego me dice que depende de la actitud. Pero es que si no estaríamos negando ya totalmente la teoría de la readaptación, pues estaría en colapso la teoría de la pena. Pero en otros países no hay eso, y lo piensan no, bien en antes ningún de... país se ha eliminado la teoría de la readaptación. Se ha recortado, Pero sí, depende de pero no los delitos. Depende, pues. Ya, pues, este es un una delito variable. serio, pues. Sí, no digo que no lo sea, Ya, es un delito son serio. 4 policías Tendría muertos. que haber un cambio, pues, ya de cualitativo, ¿no? Pero si decimos no, nada, entonces ya, pues sí, No, es como pero- la pero persona, yo- permíteme, la persona que tiene sentencia cadena perpetua, ¿no? Ya no le va a importar nada que pase en la prisión.